Muy buenos días con todos los presentes en esta reunión. El día de hoy, siendo 16 de abril de 2023, nosotros los estudiantes de la Universidad Privada Norbert Wiener en la especialidad de psicología, con fines académicos profesionales, realizaremos una entrevista a base de nuestra línea de investigación Salud y Bienestar, teniendo como sublínea Salud Sexual y Reproductiva con el tema principal VIH en adolescentes y gestantes. En esta oportunidad es agrado presentar al licenciado Bruno Fernando Barrios Cabrejos, egresado de la Universidad Católica de Trujillo, quien será nuestro entrevistado y aclarará nuestras incógnitas. A continuación, le doy el pase a mi compañero. Gracias, compañero. Buenos días. Soy Estefan Jiménez, licenciado. En la actualidad, dialogar sobre la salud sexual y reproductiva sigue siendo un tema tabú para las personas y la sociedad, sobre todo para los padres a quienes muchas veces les cuesta entablar un diálogo con sus hijos respecto a este tema controversial. Mi pregunta sería, ¿qué pautas podría proporcionar a los padres a quienes se les dificulta entablar una conversación con sus hijos adolescentes respecto a una vida sexual activa y los cuidados que deben tener? Bien, gracias ante todo por la invitación. Y con respecto a tu pregunta, yo considero que lo primero que deben hacer los padres es, al saber que tienen una responsabilidad que involucra la crianza de sus hijos, es conocer acerca del tema. Yo no puedo generar un primer lazo de confianza y explicar un tema si es que yo mismo no tengo el saber suficiente, ¿no? Hay padres, como tú bien dices, que aún consideran tabú esta área, ¿no? Pero el conocimiento es fundamental para poder brindarle la confianza suficiente y el entendimiento suficiente al joven, al adolescente, con respecto a las pautas que debe seguir, a los cuidados que debe seguir, al comportamiento que debe mantener durante esta etapa, ¿no? Lo fundamental, considero yo, que es el conocimiento, el saber cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, su prevención, en el caso de contagio, su tratamiento, cuáles son las consecuencias, qué cosas están relacionadas. Ignorar de un tema nos va a generar ansiedad, ¿no? Nos va a generar temor hablarlo en casa. Y cuando uno conoce estos aspectos, sabe cómo guiar al hijo. Ya después, como cosa secundaria, ya viene a ser un poco lo que tú, hacia donde tú quieres direccionar con tu pregunta, que es a veces los límites que uno tiene como padres para establecer confianza con los hijos, ¿no? A veces nos es difícil tocar estos temas porque consideramos que pueden estar relacionados a temas que pueden incluir un poco de vergüenza, ¿no? Conversarlos, pero es importante la concientización en los padres mediante el apoyo con profesionales, en este caso de la salud, como psicólogos y especialistas en el tema, ¿no? Médicos, enfermeras. Entonces, teniendo esa base, ya lo secundario sería las dificultades que tiene cada familia en específico como caso, ¿no? A veces está relacionado el tema de la falta de confianza debido a problemas de separación entre los padres, discusiones, la misma etapa conflictiva del adolescente en la que busca autonomía, independizarse, tener su propia voz, ser su propio modelo de autoridad, que es también lo que dificulta que se establezca esta información de manera saludable. Pero lo básico, creo que yo, lo que nos falta como sociedad es interesarnos más por este tema, ¿no? Muchas gracias, licenciado, por su respuesta. Muy buenos días, licenciado. Me presento, soy José Vera. Buen día. Y como sabemos, en la actualidad ha evolucionado tanto la enfermedad como los avances en el desarrollo de creación de una cura para poder tratarla. Pero pese a los intentos, la situación es desalentadora. Hasta el día de hoy las investigaciones no han cesado y eso es positivo para nuestra sociedad, pero vemos que la realidad es otra y a base de una encuesta se observa un porcentaje agudo de contagio preocupante. Por lo tanto, licenciado, le formulo la siguiente pregunta. ¿Usted cree que la mentalidad psicológica de los jóvenes ha cambiado frente a las diversas formas de contagio de esta enfermedad de transmisión sexual? ¿Y por qué? Yo creo que no ha cambiado. La educación sexual es algo más o menos reciente. A partir de los años 70 en adelante, comienzan a hacerse esfuerzos a nivel educativo, en las escuelas, en las universidades, por tratar de concientizar a los niños, adolescentes, a tener responsabilidades con respecto a su desarrollo sexual. Y tal vez eso inició un cambio, pero en algún punto se estancó y el interés se ha mantenido desde ese momento, ¿no? La mentalidad de los jóvenes, según algunas investigaciones, es que sí, es cierto, reciben estas capacitaciones, estas charlas en los centros educativos, pero solo queda en conocimiento. Seguramente producto de la misma psicología del adolescente, no llegan a pasar a la práctica.
Muchos no consideran los riesgos y la cercanía, la proximidad a la que está expuesto uno a estas enfermedades. Por lo general, los adolescentes creen que nunca les va a pasar, ¿no? Y tienen algunos preconceptos erróneos, equivocados, que finalmente terminan haciendo al adolescente, al joven, caer en el contagio, ¿no? Entonces, la mentalidad no ha cambiado, lamentablemente, tal vez en un inicio, cuando recién se propulsó este tipo de temas, ¿no? De dialogarlo con el adolescente, tal vez, pero a la actualidad ya no, ¿no? Hemos llegado a un punto donde simplemente los temas son repetitivos, no son motivadores para el adolescente, no son de su consideración, y la muestra de eso está en los resultados. Muchos adolescentes siguen contagiándose con enfermedades de transmisión sexual, muchas jóvenes siguen embarazándose, ¿no? A corta edad, entre otras cosas, ¿no? Problemas que no solo se reducen al ámbito sexual, sino también a otras áreas, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, licenciado. ¿Qué tal? Muy buenos días, licenciado Barrios. Me presento, mi nombre es Alene Morín. Comentarle. Mis preguntas serían, en este caso, teniendo en cuenta las personas que nunca tuvieron ese tipo de enfermedades de transmisión sexual y en el momento en el que más esperaban la vida de un nuevo ser, se vean afectadas no solo con el virus en su organismo, sino también emocionalmente. Mi pregunta en este caso, ¿qué opina sobre el estado de ánimo de las personas gestantes con VIH contagiadas en el momento de la concepción? Mm. Bueno, nadie espera contagiarse con una enfermedad como la de este tipo, ¿no? Más al saber los riesgos que implica y el mismo hecho de ser crónico. Entonces, las personas o las mujeres gestantes entran en dos etapas, se dice, cuando se contagian con este tipo de enfermedades. La primera crisis vendría a ser la que está plagada con la culpa de no haber sido tal vez lo suficientemente responsable con su propio cuerpo, no haber tomado las medidas suficientes, y esta sensación de culpa empieza a generar otras situaciones psicológicas, el rechazo, el aislamiento. Entonces es muy importante el soporte, no solo del profesional, sino el soporte social, familiar que pueda tener la gestante en ese momento, porque ella va a empezar a manifestar indicadores de negativos que la van a hacer alejarse y resolver de mala manera el problema o no resolverlo. Entonces es importante esa contención emocional en esta primera etapa, cuando ella está manifestando esta crisis emocional debido a la culpa por el comportamiento realizado, ¿no? Luego la segunda etapa es si logra eh, sobreponerse a esta dificultad, es el conflicto ahora con el bebé, ¿no? O con el futuro bebé, porque empiezan las dudas acerca si le está haciendo un daño o no a ese bebé. Si es que Y se formulan algunas preguntas si es que nacerá también, por ejemplo, con VIH, si tendrá problemas al nacer, ¿no? Y entra en un conflicto existencial, ¿no? ¿Le estaré haciendo un bien finalmente a mi niño o no? ¿no? Y esa es una segunda crisis que también involucra mucho la calidad del apoyo familiar que tenga la persona y el apoyo psicológico. De todas maneras, nuestra ayuda profesional es importante porque no solo es la enfermedad, ¿no? Sabemos que depende también de nuestro historial personal el cómo manejamos un problema, ¿no? Muchos hoy en día tenemos problemas y poca tolerancia a situaciones frustrantes, ¿no? Debido a un sinfín de cosas, no solo a una enfermedad. Y esas maneras de resolver los conflictos, esa manera de abordar las situaciones, hace muchas veces que tomemos decisiones que no son muy saludables, ¿no? Lejos de solucionar esta situación, que por los avances de la ciencia sabemos que tiene un tratamiento, ¿no? Es decir, las personas que contraen enfermedades no necesariamente fallecen, pueden llevar una vida saludable por mucho tiempo, por muchos años, pero las gestantes necesitan esa calidad de apoyo social, familiar, profesional cercano para poder lidiar con estas crisis. Perfecto, licenciado. En este caso, de igual manera, concuerdo con usted en ese aspecto. Y conociendo ya la presencia de este virus, teniendo en cuenta el cuidado que debe mantener un embarazo saludable y tranquilo, ¿qué tipo de cuidado emocional debe llevar en las etapas de la gestación con el VIH? Ujú. El, el cuidado, como bien lo mencionaba, tiene que estar ligado a las etapas de crisis que tiene la gestante, ¿no? En una primera etapa se evalúa, tal vez como profesionales de la mente, conocer la red de apoyo que tiene la gestante, ¿no? Para saber cuál es el tipo de abordaje que se va a hacer y conocer si es que no existe otro tipo de problemas que estén relacionados, ¿no? A veces no solo la gestante se entera o toma conocimiento que tiene una enfermedad de transmisión sexual, sino también es una madre que es abandonada por el papá,
¿no? Del niño, o que tiene problemas con él, que sufre violencia, agresiones, ¿no? Maltrato psicológico, o tal vez ella misma proviene de un ambiente social disfuncional, familiar, ¿no? Hay problemas con padres. Entonces, el abordaje, si bien es cierto, busca concientizar a la persona y brindarle esperanzas acerca de la enfermedad y de que existe un tratamiento, pero también se debe evaluar todo el contexto familiar social, ¿no? Y luego, en la segunda etapa, enfocado al, al vínculo que va a tener con su futuro hijo, ¿no? A desarrollar ese vínculo, que pueda ser sano, ¿no? Y el conocimiento, si realmente, porque hay investigaciones también que he estado revisando gracias al interés que ustedes me han generado por este tema, que muchas veces los niños no necesariamente nacen con la enfermedad. Entonces, es importante que la madre conozca la situación del niño y genere ese vínculo, ¿no? Para que sea saludable. Correcto, licenciado, muchas gracias. Muy buenos días, licenciado. Soy Dariela Quispecuya. Sabemos que hablar de las enfermedades de transmisión sexual es fundamental, así como también de las víctimas de un abuso sexual que han sido contagiados por sus agresores. ¿Cómo afecta a las víctimas comprender que no solo han sido violentadas, sino que también tienen en su organismo una ETS? Ujú. Bueno, las afectaciones van a depender del caso, ¿no? Por lo que usted menciona, ya viene involucrado un abuso, ¿no? Entonces, de por sí ya hay una experiencia traumática, digamos, y aparte, la misma comprensión de que se está llevando una enfermedad crónica de por sí, ¿no? Entonces, la persona que se expone a estos dos tipos de conflictos va a generar en un primer momento el rechazo a sí mismo, los problemas con respecto a su ser, los conflictos existenciales, pueden aparecer síntomas de ansiedad, tristeza, la frustración, la irritabilidad. Y si esto no se resuelve en una primera etapa, puede desencadenar hasta una depresión en estas personas, ¿no? Entonces, definitivamente hay una afectación grave si es que no se aborda a tiempo, ¿no? Lo más triste a lo que puede llevar este tipo de situaciones es que la persona atente incluso contra su misma vida. Entonces, es un tema que se debe considerar bastante, ¿no? Es un tema de mucha importancia. Muchas gracias por su respuesta. Mi siguiente pregunta es, además de sus propios sentimientos, puede tener que enfrentarse con otras reacciones negativas, como las de sus familiares, amigos. Estas reacciones pueden dificultar su recuperación. ¿Cuáles son las repercusiones que podría tener en su salud mental? Ujú. Dentro de las cosas más graves que le puede pasar a la persona es que esa ansiedad que se manifiesta en un clima disfuncional, ¿no? En una familia conflictiva, problemática, es que la persona vaya desarrollando por culpa de esa situación estresante un episodio depresivo, ¿no? Que si es mal manejado puede llevarlo a intentar contra su vida, ¿no? Eh, Eso es lo más peligroso que puede ocurrirle a una persona que está en estas situaciones, el poder quitarse la vida, tomar este tipo de decisiones, abandonar el hogar, ¿no? En el caso de las gestantes que me mencionaban, querer abortar, ¿no? Decisiones que son drásticas y que se deben justamente a este rechazo recibido, ¿no? Incluso otras personas pueden enfocar esa ira no contra uno mismo, sino contra las otras personas, ¿no? En un deseo de defenderme, yo también podría, si tengo un mal manejo de situaciones estresantes, podría irme en contra de esos padres que son agresivos también conmigo, ¿no? ¿Cuántos crímenes pasionales vemos hoy en día que son producto también de ese mal manejo de nuestros conflictos, de nuestros problemas, ¿no? Muchas gracias por responder mis preguntas. Para concluir con la entrevista, le otorgo la palabra a mi compañera. Buenos días, licenciado. Mi nombre es Yarixa Espinosa. En realidad, las personas que tienen VIH pueden llevar vidas normales si toman algunas precauciones. Aunque el VIH no tiene cura, la calidad de vida y el estado emocional ayuda a las personas a llevar vidas más largas y sanas. Mi pregunta es, ¿cómo logramos sensibilizar a un paciente con VIH a mejorar su calidad de vida, considerando que no desarrolla su capacidad de adaptación? Ujú. Es un trabajo eh, difícil, ¿no? Pero se consigue, ¿no? Como bien lo menciona en la pregunta, ahora sabemos que esta enfermedad es manejable, ¿no? Y existen muchos casos de personas que viven largamente, por muchos años,
con esta enfermedad y no manifiestan ningún problema, ¿no? Incluso me parece que pueden, luego con el cuidado debido y con el virus disminuido en la sangre, pueden incluso mantener relaciones posteriores, ¿no? Con los cuidados eh, necesarios. Es decir, la afectación va a estar ligada más que todo a la capacidad de disciplina de la persona. Ahora me mencionas en la pregunta que hay un problema adaptativo, ¿no? Por eso es bien importante la concientización desde el primer momento, ¿no? Hay medidas eh, ahora propuestas por los ministerios de salud que tienen que ver con los tipos de abordaje que damos los psicólogos en cada tipo de caso. Y es importante saber que cuando se detecta, por ejemplo, en centros de salud, en hospitales, personas que han contraído el virus, desde el primer momento el aporte psicológico va de la mano, ¿no? Cada caso va a mostrar sus diferencias, ¿no? Hay problemas que no solo tienen dificultad con respecto a concientizarse en esta enfermedad, hay problemas que presentan dificultades porque pertenecen a familias disfuncionales, porque están en calidad de situación de abandono, ¿no? Laboralmente no mantienen una estabilidad por un buen tiempo, ¿no? Tienen problemas económicos. Entonces, no podemos hablar de una respuesta única para este tipo de casos. Tenemos que analizar bien el historial de la persona, saber qué tipos de dificultades tiene con respecto a sus diversas áreas de vida, con respecto al área social, al área familiar, eh, con respecto a sus proyectos de vida. Muchas personas que se enferman, sin que suene a un prejuicio, eh, llevan, digamos, un tipo de vida, se podría decir, irresponsable, ¿no? Entonces, el concientizar acerca del hacerse responsable de su comportamiento desde un primer inicio va a garantizar que en el futuro ellos puedan adaptarse al tratamiento y puedan tener esperanzas con respecto a su futuro, ¿no? Y saber que su vida puede continuar normal a la par que el apoyo psicológico también debe brindarle la alternativa de la calidad de vida que debe tener, ¿no? Finalmente, no se debe conformar uno simplemente con ajustarse a un tratamiento, sino con entender que tenemos un propósito en esta vida y que eso nos va a ayudar también a tener beneficios o alegrías en otros aspectos, en otras áreas de nuestro vida, ¿no? Desde un primer momento, ese es el abordaje psicológico que se brinda a este tipo de personas, ¿no? A pesar, como mencionaba, de los problemas adaptativos que ellos presentan. Ok, licenciado. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Ha sido un gusto entrevistarlo. Muchas gracias a usted por la invitación. Muchas gracias. Hasta Gracias luego. por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Que tengan un licenciado, bonito día. Gracias, por buen su día. tiempo.